Buenas noches, profesor. Le voy a explicar el ejercicio en cálculo de finiquito e indemnización de despido injustificado y negativa de reinstalación. Mi nombre es Itzel García Baena. De este lado tenemos los datos del trabajador. Tenemos como salario mínimo 172.87, UMA 96.22 y los datos del trabajador son Itzel García Baena, su nombre, tipo de contratación de tiempo indeterminado, fecha de ingreso 28 de agosto de 1993, fecha de despido injustificado 10 de mayo del 2022, fecha de liquidación ante el tribunal 25 de mayo del 2022, salarios caídos a la fecha de liquidación tenemos 15, estos 15 es la diferencia entre el despido injustificado y la fecha de liquidación ante el tribunal. Salario mensual por 15,000 pesos, vacaciones por ley, que en este caso le corresponden 22, prima vacacional superior a la ley del 35%, aguinaldo superior a la ley de 30 días, un salario de integrado, luego lo vamos a calcular, y los años completos de servicio, que en este caso son 28. Estos 28 se obtienen con la fórmula de si fecha, colocamos la fecha de ingreso, luego seguido de la fecha del despido, y entre comillas, colocamos una Y de years y nos da 28, que son los años completos de servicio. Para el salario diario integrado necesitamos sacar primero el salario diario, que se calcula de la siguiente manera. Tenemos el salario mensual de 15,000 entre 30 días del mes, nos da un total de 500 pesos como salario diario. Ya que tenemos esos 500 pesos, lo que hacemos es colocar la siguiente fórmula, abrimos paréntesis, colocamos los días de aguinaldo, se les va a sumar la parte proporcional de las vacaciones, de los días de vacaciones, por el porcentaje de prima dividido entre 365 y sumamos la unidad, y todo esto lo multiplicamos por el salario diario y tenemos que el salario diario integrado es de 551.64. Perdón. Listo. Ya que tenemos el salario diario, vamos a proceder con el paso número 2, que es la determinación de las prestaciones devengadas en el último año de servicio. Para ello necesitamos primero determinar la parte proporcional de aguinaldo devengada a la fecha de despido injustificado. En este caso colocamos el salario diario, salario diario, que lo tenemos aquí arriba, de 500 por los días de aguinaldo, que para este caso son 30 días, multiplicamos y le corresponderían 15,000. Esto se divide entre los días del año y nos da que una proporción diaria de aguinaldo de 41.10 pesos. Esto se va a multiplicar por los días laborados a la fecha de despido injustificado. Estos días los obtenemos de la siguiente manera. Mamá, ¿la puedes llevar más para allá? Colocamos la fecha de inicio de año y colocamos nuestra fecha de despido, que para este caso que tenemos fecha de despido 10 de mayo del 2022, y hacemos una resta y le sumamos 1
porque es el día que el Excel no nos está como considerando, y tenemos que es un total de 130 días laborados de lo que inicia el año a la fecha del despido. Entonces multiplicamos los 41.10 por los 130 y nos da que la parte proporcional de aguinaldo es de 5.342.47. Después calculamos la parte proporcional de vacaciones devengadas a la fecha de despido injustificado. De igual forma necesitamos nuestro salario nuestro salario diario por los días de vacaciones a los que tiene derecho, que son 22 los días de vacaciones por ley. Nos da un total de 11.000. Esto se divide entre los días del año. Y entonces la proporción diaria es de 30.14 pesos. Por los días laborados en el último año de servicio. Esto, para calcular los últimos días laborados del año de servicio, necesitamos la fecha de su último aniversario y la fecha del despido. En este caso la fecha de despido pues ya la conocemos, y es en mayo del 2022. Y la fecha de su último aniversario, considerando que ingresó el 28 de agosto del 93 y no alcanzó a llegar a agosto del 2022, tomaríamos como base 28 de agosto del 2021. Y de igual manera realizamos una resta entre las fechas y sumamos el día que nos está considerando. Y tenemos que los días laborados en el último año de servicios fueron 256. Realizamos la multiplicación, y nos da que la parte proporcional es de 7.715.07. Ahora calculamos la parte proporcional de prima vacacional devengadas a la fecha de despido injustificado. Necesitamos la parte proporcional de vacaciones devengadas a la fecha de renuncia, que es 7.715.07, y el porcentaje de la prima pactada, que como tenemos aquí arriba es el 35%. Multiplicamos y nos da que el porcentaje de prima es de 2.700.27. Después tenemos que calcular el total de finiquito que percibió el trabajador antes de ISR. Aquí solamente tenemos que vaciar la información que ya sacamos en la parte de arriba. Nos pide la parte proporcional de aguinaldo devengado a la fecha de despido injustificado, que lo tenemos aquí arriba, parte proporcional devengada a la fecha de despido. Luego la parte proporcional de vacaciones devengadas, igualmente aquí está, 7.000, más la parte proporcional de la prima vacacional. Sumamos estas tres cantidades de la parte proporcional de aguinaldo, la parte proporcional de vacaciones, la parte proporcional de prima, y obtenemos que el total de finiquito que corresponde al trabajador a la fecha de despido injustificado antes de ISR es de 15.757.81. Continuamos con el siguiente paso, que es la determinación del monto de la prima de antigüedad que le corresponde al trabajador. Para esto, el primer paso es el cálculo del salario base para el cálculo de la prima de antigüedad. Nosotros tenemos una cuota diaria que la encontramos aquí en la parte de arriba, salario diario de 500 pesos. Y para este caso tenemos que ocupar el doble del salario mínimo del área, que como lo mencionaba en un principio, el salario mínimo es 182.27 y se va a multiplicar por 2 porque es doble y obtenemos que es 345.
Entonces, en este caso tenemos que la cuota diaria es mayor que el doble del salario, por lo cual utilizaremos el doble del salario mínimo. Por lo tanto, nuestro salario base de cálculo será 345.74. Luego, determinación de la prima de antigüedad por los años completos de servicio prestado. Tenemos que nos piden los días de salario por concepto de prima de antigüedad por año laborado. Días de salario por concepto de prima de antigüedad son 12 por los años completos de servicio, que los sacamos aquí arriba. Años completos de servicio son 28. Multiplicamos y nos da 336. Esto lo tenemos que multiplicar por nuestro salario base de cálculo que sacamos aquí, que son 345.74, y nos da que el importe de la prima de antigüedad por años completos de servicio es de 116.168.64. Después hay que calcular la prima de antigüedad proporcional a los días laborados en el último año de servicios, donde los días de salario por concepto de prima de antigüedad por año laborado siguen siendo 12 por el salario base de cálculo, que es 345.74, nos da igual a 4.148 entre 48.88, perdón, entre los 365 días del año. Nos obtenemos que la proporción de la prima de antigüedad por día es de 11.37. Esto se va a multiplicar por los días de salario devengados en el último año de servicio, los cuales aquí que tenemos como notita, se consideran los días laborados en el último año de servicios más los días de salarios caídos a la fecha de liquidación ante el tribunal. Entonces, en este caso tenemos que son los días laborados en el último año de servicio más los días de salario caídos. Nos da un total de 271. Multiplicamos y obtenemos que el importe proporcional de la prima de antigüedad devengada a la fecha del despido injustificable de 3.080.40. Después tenemos que determinar el monto total de la prima de antigüedad correspondiente al trabajador. Y aquí tenemos importe de la prima de antigüedad por años completos de servicio. Importe de la prima de antigüedad más la parte proporcional de la prima de antigüedad devengada a la fecha del despido. Sumamos y tenemos que como monto total de la prima de antigüedad que le corresponde al trabajador a la fecha del despido justificado desde ISR es de 7.229.28. Luego 4. Cálculo del importe de los 3 meses de salario que le corresponde al trabajador por concepto de indemnización constitucional. Tenemos el salario base de cotización que calculamos en un principio de 551.64 por los días de indemnización constitucional, que son 3 meses considerando el mes de 30 días, en este caso son 90, y lo multiplicamos, lo que nos da 49.647.60 como importe de la indemnización constitucional. Luego cálculo del importe de los 20 días de salario íntegro que le corresponde al trabajador por concepto de la indemnización ante la negativa patronal de reinstalación. Primero tenemos que calcular el importe de la indemnización por años completos de servicio. Necesitamos el salario integrado. Necesitamos el salario integrado como base de indemnización
igual ya lo tenemos aquí arriba, salario diario integrado, por días de salario por cada año de servicio. Estos los tenemos aquí arriba, son los mismos que calculamos sumando con los salarios devengados. Es que pone como moneda. Este es igual a, multiplicamos y nos da que la indemnización por un año de servicios es 149.494.44. Esto se multiplica por los años completos de servicio prestado, que recordemos son 28. Y nos da un total de 4.185.844.32. Después, papá, por favor. Perdón. Importe de la parte proporcional de los 20 días por año que le corresponde al trabajador por concepto de indemnización por el último año de servicios. Tenemos indemnización por un año de servicios. Perdón.